tengo estos links, quiero ofrecer mi servicio y a partir de esto veo dónde puedo servir, ¿no? Entonces me parece así como muy significativo esto de decir, no leo una lectura completa, pero sí leo el Salmo, donde es más corto, donde puedo respirar y demás, y que tiene que ver con no solo el conocimiento de las técnicas, no solo con el conocimiento de las lecturas, no solo con el conocimiento de la espiritualidad, sino también con el conocimiento de uno mismo, ¿no? Parece que es como un abanico donde podemos, esta escuela, que me encanta lo que él dijo, esta escuela puede tener como todos estos ingredientes para poder ayudarnos a todos a proclamar verdaderamente la palabra de Dios. Un segundito. Voy a cortar algo. Un poquito la experiencia que tengo de llevar años en la capilla, siendo la guía. A veces es bastante costoso encontrar gente que quiera leer, que lo haga convenientemente, pero yo creo que, bueno, más allá de todo, en el día de hoy, agradezco a todos los que han expuesto, porque realmente han sido maravillosos, y nos llevamos herramientas como para poder nosotros mismos decantar, formar a la gente. Yo creo que nos han dado un montón de pistas que nos sirven para formar a la gente en la lectura. ¿Por qué? Porque hay varios, yo me encuentro en mi comunidad, que tienen la voluntad de leer, pero no lo hacen tan bien, pero tienen la voluntad. Yo rescato la voluntad de quererlo hacer. Ahora, esa gente la podemos perfeccionar. No son muchos. A veces me falta que tengo que leer yo. A veces me falta que tengo que leer yo. Pero porque falta personas, los lentes, esto, lo otro, y no quieren leer. Respetamos. Pero los que están con esa voluntad, capacitarlos y para que sean mucho más en función de todo lo que aprendimos hoy, que me pareció fantástico. Yo un montón de cosas que no las tenía, he leído, sí, pero no las tenía así en la práctica. Y me parece que sí la puedo llevar a la práctica. Muy interesante, muy lindo. La mañana fue terrible hoy esta María. En esa línea estamos, gracias a Dios. Pero para los fundamentos bíblicos, al que ya viste, esa lectura de Lucas, donde Jesús dice que fue a la sinagoga, tomó el rollo, libro de la ley, lo desenvainó, ¿se dice? No. Plego. Lo Plego. Desenrolló. Pero la arma está correcta siempre. Lo desenrolló y buscó lo que quería leer. Quizás lo que le correspondía en ese estado de la sinagoga, pero buscó. Hay otro texto que yo quería usar como fundamento a este momento de aspectos prácticos. Ya la señora nos va a dar un poco más de cosas prácticas concretas. La importancia de esto, de la proclamación, pasa que por ahí pasa desapercibido. Juan, en la última cena, Juan, el Evangelio, la última cena de Juan, lavaba sus pies, se menciona ahí, pero después Pedro dice, bueno, dice, lávame también a mí, yo voy a dejar así con los pies, no me lave todo. No, dice. Y Jesús dice una palabra que es clave. No les hace falta lavarse todo, porque ustedes escucharon mi palabra. Están limpios. Ese pequeño párrafo, así chiquito, es súper importante para todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Jesús, incluso, ¿se acuerdan antiguamente cuando los curas decían, por la Señora de Santa Cruz, de nuestros amigos, en nombre del Padre, del Hijo? En la proclamación del Evangelio, los curas hacían lo mismo, pero una de esas cosas era purifica mi mente, mis labios, mi corazón, para que pueda proclamar. Es una solicitud que se hacía. Hoy ya no se usa así, quizá no hace falta, no hay problema, pero el tema está vinculado a la purificación. El que escucha la palabra está purificado, está limpio. Incluso se podría quitar eso como quitar, digamos, el rito penitencial
por una buena escucha. Porque purificar, limpiar. Ahora, para que haya una buena escucha, tiene que haber una buena proclamación. Y ahí es donde la señora decía correctamente, los tiempos, el tono, el levantar la mirada y mirar a la gente. No es lo mismo leer. Disculpe, Jesús, disculpe. La lectura de los hechos de los apóstoles. Los que acompañan a Pablo lo confundieron. No es así. La postura. Hoy una gente que va a leer, lo he visto también, está leyendo y dice, de los hechos de los apóstoles, Atenas luego volvió con la orden de que sí, las Timoteo se lo den en Roma por asuntos por ti, y van así, cayendo el tono. Por eso que decís bien vos, te tomás los salmos, porque le da espacio para respirar vos. Claro. ¿Por qué? Sí. Porque hay que sacar aire y leer. Y leer. Tampoco proclamar la palabra es lectura del Evangelio de Jesucristo según... Eso no es una proclamación. Eso es un griterío. Si la lectura no considera al oyente, si no tiene en cuenta al oyente, tampoco es una lectura como la del celular. Es lo mismo que lo escuche. Si hay mucha gente que quizás hay que levantar el tono de voz y decir cosas, que se escuchen del fondo. Si tengo micrófono una cosa, si el micrófono funciona bien, es otra cosa. Hay que apartarlo No un se poco. enoje, hermano. Es la verdad. Si no tengo micrófono y tengo 500.000 personas ahí, y voy a tener que leer con fuerza. Y quizás levantar, no gritar, pero sí levantar la voz lo más alto posible para ser escuchado. Y para eso quizás tengo que ponerme Más más arriba. alto, claro. Exacto. Hay una técnica de Jesús para ser escuchado que pocas veces tomamos en cuenta. Ustedes saben que en la antigüedad los lagos, las superficies de agua, se usaban como amplificadores. ¿Sí, no? Claro, pues son como anfiteatros. Los anfiteatros, pero también el agua. El agua sola, Es conductora. conductora de voz. Porque también conduce electricidad. Pero no es conductora de voz. No, te digo, cariño, no te enojes. Las ondas. Jesús dice en el pasaje, se retiró una barca, 100 metros, y desde la barca le habló a la gente, que había una multitud. Fue para ser escuchado. No había micrófono. Él habló de tal manera, no lo dice el texto, pero es lo que se supone, el agua rebotó la voz y llegó a la gente. Hay técnicas que Jesús no era tonto. Sabía ser escuchado. No es lo mismo hablar de una montaña, los demás están abajo, en la llanura, toda la misma parte. Eso es para decirles que está una sintonía acá, la base teológica, la actualidad está todo bien, pero acá vamos a cosas así como prácticas, ¿no? De eso se trata y la actividad celeste. Después voy a decir celeste porque el corazón celeste de acá, no había azul. ¿Empezamos con la parte técnica? Sí. Bueno. Ahí está. Bueno, dentro de las partes técnicas, acá con el padre, hicimos como unos pequeños recuadros, que ahí los pueden ver, en donde dan determinadas pautas como para llevar o tener en cuenta en el momento de la lectura. La preparación a la comunicación, la lectura en público, el tema del micrófono, como decía el padre, hay micrófonos que por ahí suenan muy fuerte y es como que hay que alejarlos un poquito, de la misma forma que cuando son más bajos o tienen algún desperfecto hay que acercárselo, cosa de que la comunidad pueda entender mucho más. Compartir la pantalla. No lo sé. A ver. En su casa. Ah. Estuvo guitarreando también. No, lo debe haber acompañado a Casa Brisa a llevar a... Ah, pero bueno.
Ahí está. Ahí está. Después la voy a compartir, pero bloqueala. Como es que captura Ahí pantalla. estamos. Bueno, el tema del micrófono es como muy importante, o el levantar la voz cuando realmente, digamos, no contamos con un sonido, un buen sonido, o micrófono, lo que sea en la capilla. Otra de las cosas, fuera de uno poder, digamos, previamente o tener conocimiento de la Biblia, es también el saber pronunciar lo que es la lectura, el saber dar a cada signo de puntuación lo que más o menos, digamos, lo que son esos signos de puntuación. Si exclama, uno exclamar; si hacen una coma, hacer una pequeña pausa, un punto. Es como que esas pausas por ahí a veces a la gente la mantienen, o sea, como que uno que corta y la mantienen más atenta. Lo mismo los distintos niveles de voz. No es lo mismo proclamar todo, como habíamos dicho, monótonamente, al subir un poco la voz, bajarla, o saber cómo entonar. Bueno, con respecto a los géneros literarios, acá en realidad es la primera o la segunda lectura, porque el que por ahí tiene más incidencia en diálogos y todo es el Evangelio, que se lo proclama el sacerdote. Pero sí, cuando son las cartas o son los Antiguos Testamentos, a veces cuando es diálogo, el poder hacer esas pequeñas puntuaciones y saber qué género. A veces yo creo que es muy difícil, en cuanto a iglesia y comunidad, que digamos que cada persona o cada lector pueda reunir tantos requisitos. Por eso, por ahí, aunque sea una lectura previa, el que sepa de qué se trata y que más o menos lo haga de corrido y con buena entonación, sirve. De la misma forma que la postura, el hecho de decir me paro en el ambón derecha, no así, no para abajo, por ahí un poquito para arriba. Si hace falta subir el texto, por ahí a veces es como que la voz sale más derecha. A veces son técnicas de oratoria o de cosas que no solo sirven, a ver, uno los puede ver en los grandes políticos o los grandes oradores. No es lo mismo fuera de la, digamos, lo que uno piensa de los políticos. No, hubo grandes dictadores como Hitler y gente así, en donde hablaba y la gente realmente, o sea, quedaba como atraído, o sea, era una cosa que hablaban y no, y la gente totalmente lo seguía. Entonces esa oratoria, eso de decir, a captar al lector, es lo que por ahí a veces hace falta. Yo sé que es difícil, yo sé que habría que hacer por ahí con la gente que lee, darle algunas instrucciones, pero a veces la gente no tiene ni tiempo, va a misa y tampoco tiene a lo mejor tiempo para estar o hacer un curso o hacer algo. Entonces por ahí a lo mejor tener pequeñas técnicas y decírselos antes de la iglesia, cuando uno los va eligiendo: mira, párate de tal forma, lee de tal forma, hace la lectura previa, como pequeñas técnicas a lo mejor para decirle al lector. Si uno consigue a alguien que esté instruido o que pueda ser instruido como ministerio, en el ministerio de la liturgia, o sea, me parece bárbaro, pero no es lo común, no es la experiencia cotidiana de las iglesias. Entonces, decir, aunque sea tener pequeñas técnicas o pequeños ítems para que la gente pueda leer mejor. ¿Pasa? Espera. Ustedes tendrán experiencia, ¿no? Cosas más leídas en la liturgia. Carta de Pablo a los cristianos de Galicia. ¿Lo escucharon? Sí. Otro leyó, dice, Carta de Pablo a los cristianos de Filipinas. Bueno. Era moderno, Pablo. ¿Hay errores así? ¿Se acuerdan de alguno así grosso? Luciana, a ver. En lugar de cuando venga el paráclito. El paralítico dijo, no, qué papelón, por favor. Otro así. Acá en el chat ponen que escucharon carta a los ebrios. Ay, Dios santo. Esto es una comunidad religiosa de mujeres, monjas. El paro le van a leer la lectura de la palabra, ¿verdad?
Felices los que tienen nombre y ser de justicia. Ay, hermana, por favor, mira, ¿qué le pasa a usted? Y la otra, la viuda que es las moneditas, era una viuda pudiente, y en lugar de decir pudiente, una viuda sin dientes. Ah, pero eso ya cambió todo el sentido. Pero lo que dice la señora Celeste, que es correcto, leer antes y leer un poquito en voz alta. Para saber lo que va a leer uno. Todos se traban, nos trabamos, yo también lo que empezamos, Nabucodonosor. ¿Qué palabra te dije yo? Esto no termina nunca. ¿Sí? ¿Otras así? Hay otra acá en el chat, ponen que en vez de Cilicia dijeron Sicilia. Sicilia. Sí. Excelente. Pergue. No sé, estos días le llaman Pergue o Perge, no sé. Claro, porque no se sabe. Y lo que dice la señora que es correcto, leer antes, pero también instruirse antes. Ojalá la gente, cuando vamos a leer, leamos y sepamos lo que estamos diciendo. Hay otro error que también es bastante habitual. Se produce porque leen las primeras dos sílabas e inventan lo que termina, ¿no? Cómo terminan las palabras. Es muy común eso también. Entonces pierde todo el sentido, uno se distrae pensando qué es lo que habrá querido decir. Estamos en esa línea de buscar las cosas concretas de este ministerio, que es que ahora, como la iglesia le está diciendo, el ministerio de la palabra. El lector es un ministerio. O poner, por ejemplo, la impronta humana, como cuando nos ha tocado, leer ese pasaje que Juan el Bautista le dice a razas de víbora, y el lector levanta la mirada y dice razas de víbora. Razas de víbora. Sí, que si bien es verdad que yo lo creo así, personalmente, en la proclamación hay que hacer silencios, entonaciones, como decía Celeste, pero hay silencios, porque en los silencios la palabra suena. El problema de leer así de corrido todo es que uno no le da espacio a la palabra que sea escuchada. Y en los silencios a veces uno tiene que mirar a la gente, pero tiene que tener cuidado. Yo a veces juego con esto, la señora que me escucha alguna vez, yo digo, por ejemplo, dice, raza de víbora, ¿me dijiste a mí, le digo? No duda, para que tengamos claro. Hago ese juego porque sí, sin querer, se nos van las cosas en la forma que le decimos, de la manera que no le damos el sentido final que tiene la palabra. Si uno tuviese que, me estoy yendo al final, pero lo siento así, si uno tiene que ver de qué manera leer, yo diría como solución, no es solución a los problemas, pero sí como resolución de esto, hay que leer con el mismo amor con que fue escrito. Y entrar con ese amor es difícil. El amor no se inventa. Ya, con el mismo sentimiento. Sí, que no sé cómo se entiende el concepto de sentimiento. A veces se entiende el sentimiento como sentimentalismo, por ejemplo, como una cosa banal. Pero sentimiento, si por amor se entiende un sentimiento auténtico, que pasa por la cabeza también. No sé si ustedes han escuchado, se ve más hoy, por lo menos yo, sentipienso. Esa palabra nueva, ¿no? No se dice sentimiento, no se dice pensamiento, se dice yo sentipienso. Lo que sentipienso te digo. Y pienso que la palabra de Dios hay que tratar de leerla o proclamarla con ese pensamiento con que fue escrita. ¿Qué significa eso? El que escribió, ustedes saben que gracias a Dios, Jesús no escribió nada. Está bien eso, ¿no? Y lo único que escribió en el piso ese día se borró porque pasaron por encima la gente. No estaba nada. No hay nada escrito por Jesús que tengamos nosotros. Todo lo que tenemos escrito por otros, terceros. Y esas personas, grupos, comunidades que han escrito, han tenido también sentimientos, pensamientos. Hay palabras que están en Lucas, que no están en Marcos. Hay palabras que están en Juan, que no están en Mateo. Y a veces venían de relatos.
Y venían de, claro, Venían de terceros, distintos relatos, de terceros. O sea, no es únicamente que Jesús no escribió, sino que encima por ahí hasta los más allegados, o la gente que más lo vivenció tampoco. O sea, fueron relatos de gente que o le fueron contando o que ha tenido alguna que otra experiencia. Yo siempre me imagino, le digo, mira si hubiera estado hoy Jesús en esta época, con el celular lo extraña. Digo, tendríamos todo grabadito, pero no se tiene, o sea, entonces es como que, bueno, hay que pensar en esa persona que le llegó o que seguía todas esas enseñanzas o que se inundaba de amor con todas esas enseñanzas y que a la vez relataba todo lo que le contaban o algo que haya vivido. Entonces, bueno, es como leer. Creo que la clave es leer previo y bueno, y por ahí decirles, ¿entendés la lectura? ¿Querés que te explique alguna palabra? Porque a lo mejor no todo el mundo tiene comprensión o sabe cómo es una palabra. Hay muchas palabras de lugares o qué sé yo que son muy difíciles de pronunciar. Entonces, ¿querés que te ayude con una palabra? Una cosa como una pequeña ayuda antes de que el lector se largue a leer. Así es. Sí, por pronunciarlas correctamente, porque mayor intensidad, el ejemplo tener que dije también. Ahí está, este es el ser. Bueno, otra de las cosas que hemos puesto es el tema del tono y el ritmo, que es más o menos lo que veníamos hablando, o sea, que la entonación sea con una voz elevada sin gritar, con una voz fuerte, que sea, digamos, con exclamación, y el tema del ritmo, que también sea algo pausado, sin ser lento, ni tampoco dejar baches eterno, pero que sea pausado, que si dice un punto, que se espere un poquito y se siga. Son como pequeñas, esto es más bien técnico, fuera de lo que es el sentimiento de la lectura, es más bien lo técnico de poder leer y atraer a la gente que lee, que eso a lo mejor como profesor usted tiene más. Es muy importante eso, ¿no? Porque en mi comunidad un lector excelente, pero el problema es que es muy lento para leer. Claro. Entonces termina técnicamente excelente leyendo, pero yo me imagino que algunos demás la experiencia que me aburre. Cuando veo que esta persona pasa a leer, digo, tengo que hacer todo un esfuerzo de concentración porque por pronunciar es técnicamente excelente, además que lento, muy lento, entonces se va perdiendo el relato, ¿no? En esa lentitud. Exacto. Es como cuando hoy le mandan un mensaje como de 4 minutos y lo pasen por 2. Bueno, habría que poder pasar en por 2. Pasar en por 2 a los que leen. Bueno, y otra, el ritmo, leer con expresión, es todo más o menos lo mismo. O sea, es todo más o menos de lo que venimos hablando. ¿Podemos hacer un ensayo con las personas que lean algo? Bueno, a ver quién se anima. ¿Quién pasa al frente? Me dije que iba a pasar el frente vos. Dale, vení. Sí. ¿Querés manejarlo vos? ¿Te iba a leer Salmo, lectura o Evangelio? ¿Cuál le damos, Celeste? Y le demos una de las lecturas, no sé si la más larga o la segunda. Y la más larga, para que aproveche mucho más tiempo. ¿De los Hechos de los Apóstoles? De los hechos, ¿eh? Y después La que venía leyendo la gallega. eso, que están escuchando, nos vamos a ayudar mutuamente a correcciones, sugerencias, ¿no? Te animás vos, ¿no? Sí, obvio. Que te hagan sugerencias. Totalmente, sí. Dale. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo, de pie, en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que ustedes son, desde todo punto de vista, los más religiosos de todos los hombres.
En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, Hasta ahí. Es un ejercicio. Vamos a escuchar. Hacemos de... Vamos a hacer de animador. No. Vamos a escuchar las sugerencias hacia ella. Las felicitaciones. Felicitaciones. ¿Qué puedes tomar así? Puede ser felicitaciones. Felicitaciones. No, yo como sugerencia es en cada punto miraría a la asamblea o a los que estamos acá, por ejemplo, suponte vos, cada vez que se hace una coma o una pausa, mirar, o sea, leerlo y mirar a la asamblea, digamos así. Eso le decía yo como una sugerencia. Yo no lo hice porque hay muchas y va a estar así. En este caso, me parece que hay muchas, entonces elegí algunas. Ese fue mi criterio. Claro. En algunos momentos como que se bajaba un poquito la voz. Yo lo sentí como que se bajaba un poquito la voz. Pero estaba baja. Otra sugerencia. Ilona. Soledad. La postura, lo primero que dijo el padre. Viste que nosotros estamos acá todos y vos estabas allá. Entonces, Vamos, eso es importante. Entonces, importante el espacio, si del ambón, si no alcanzamos a tener buena luz, la luminosidad, entonces pedir a los referentes de la capilla que nos faciliten si hay un problema de luz, pero es eso, o sea... Sí. Y acá la niña había dicho que si tengo problemas sí es preferible levantarla. Claro, levantarla, sí, porque aparte me parece que la voz va mucho mejor si uno lee para el público que si uno lee así para abajo. Y yo disiento con Sandra en esto de levantar la voz, levantar la mirada y mirar a la asamblea con cada signo de puntuación. Eso no, porque te va a distraer y podés perder el hilo de la literatura, del texto, porque me ha pasado, y bueno, en una de las formaciones que he tenido le han dado esa recomendación. Y otra cosa que creo que es muy importante, un ejercicio para los lectores o los que queremos intentar, es escuchar. Uno se tiene que escuchar, hacer un ejercicio de escucharse uno mismo. Yo ahora me estoy escuchando como hablo. Entonces, eso quizás también nos ayude para poder todas esas recomendaciones que nos muy bien dijeron, del tono, el ritmo, bueno, todo lo que hay más. Gracias a los aportes, ¿no? Sí, obvio, sí. A mí me parece dos cosas, ¿no? Primero, yo sí creo que hay que levantar la mirada, pero en los puntos de aparte, en los párrafos. Claro. ¿No? Si no, uno lo levanta en la coma, cada puntuación, porque si no, además se va desvirtuando, ¿no? Pero me da la impresión, yo espero que, yo tengo un modo de decirlo al estilo de los docentes secundarios para que un poco risueño, ¿no? Pero en algunas partes me da la impresión como que un auto que cuando uno lo quiere hacer arrancar y no arrancaba, ¿no? O sea que como en algunas partes estaba poco corrido el discurso, ¿no? Sino que se iba, o se ponían, para decirlo más técnicamente, se ponían sin puntuación donde no iban, o se hacían espacio donde no iban. Bueno, como para que... ¿Eso lo dijiste de la lectura de ella? Sí. Pero ahora quiero escuchar de ella. Contanos tu experiencia, las cosas que te dijiste muy bien, por ejemplo, buscar la luz. Y yo tampoco había después de buscar la luz. Contanos otras cosas, cómo te sentiste vos, tu emocionalidad. También veo que siempre hago, antes de leer, la lectura previa, que acá no la hice, entonces me faltó eso de practicar puntuación, pausas, entonaciones, que por ahí yo tengo mucho cuidado en eso, porque exactamente como se dice, uno necesita vivir la palabra, y me ha pasado de que varias veces se leen, y yo me distraigo y sola vuelvo, me fui, y entonces digo, no entendí, trato de que no suceda eso cuando me toca leer. Y en este caso, me falla la luz. Y vi totalmente la importancia de una lectura previa.
Por eso Claro. en tu discurso, por ejemplo, no como estás leyendo, en tu discurso no se notó ninguna de las otras cosas que Juan, en el discurso natural. Cuando estuviste hablando recién, hablaste con todo lo que tiene que ser, digamos, los espacios cuando lo tuviste que hacer, las remarcaciones cuando lo tuviste que hacer. Eso creo que tiene que ver con esto que vos mismo dijiste, ¿no? Con no haber leído previamente la Por ejemplo, el aerópago. ¿A dónde queda ese aerópago? ¿Será el aeropuerto? Pero no se decía así. Gracias por esa vergüenza. Yo le quiero decir algo, señora. ¿Cómo es tu nombre? Soledad. Bueno, con experiencia de escuchar leer todos los santos domingos, me parece que ha leído Bárbaro. aceptablemente. Soy evaluadora de profesión. Soy evaluadora de profesión y por lo tanto he estado escuchando todo lo que han dicho. La señora tomaba por primera vez el texto. Ha estado bastante bien comunicado lo que leyó. Estuvo bien no levantar la cabeza cada rato, eso lo enseñamos los docentes desde que los chicos toman un libro de lectura, posición de lectura, se enseña, ¿no? Me pareció bastante aceptable. O sea, en todo lo que han dicho, hay una cosa que me gustó de Silvana y que me parece muy aceptable porque yo la hago cuando me toca leer, que es pensar lo que estoy leyendo con sentimiento, como dice el padre. Sentimiento. Claro. O sea, lo pienso y siento realmente que resuene esa palabra de Dios en mí. Y es la forma de comunicar al otro, de que esa palabra resuene en esa misma forma. Por eso me pareció bastante aceptable. Muy bien. Esto va a pasar la alumna número 2, de nombre. Sí, vos, obvio. Sandra. Sandra, ¿dónde sos vos? De parroquia Santo Cristo. Santo Cristo. Va al observatorio. Sí, Pero hay la gente Santo ahí. Cristo. Pero Va a leer el Salmo, que empezamos la primera lectura. Sí. Salmo. Bien. Vamos por la misma línea, ¿no? Vamos después a hacer una devolución y vamos a escuchar después también tu parecer. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaben al Señor desde el cielo. Alábenlo en las alturas. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los ancianos, los jóvenes y los niños, alaben el nombre del Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Perfecto. Gracias, Sandra. Yo hay una cosa Vamos a escuchar. en el tema salmo, porque después de cada salmo hay una R. Entonces decimos, ¿respondemos o no se dice respondemos? No se dice, no. Pecado, dice la señora. Eso, hermana. Claro, pero hay como gente que pone respondemos o qué sé yo. Claro, hay gente y hay lugares donde dicen. Lo mejor es, Ahora todos saben, pero por favor, recién hay que dialogar y ahora todos saben. lo mejor es responder, lo mejor es decir en todo caso el principio. No, yo nunca dije. No se dice nada. No, porque uno, a ver, cuando uno va a leer el salmo, dice lo que responde todo el mundo y después la comunidad lo repite. Entonces, claro, entonces uno termina de leer, lo que pasa es que a veces en los párrafos del salmo también repiten los mismos del responde, entonces hay mucha gente que por ahí te lo dice. Pero sí, es cierto, el salmo es como que se lee y después uno se levanta y como que tiene la actitud de decir, bueno, respondan. Yo quiero recalcar. Acá viene la doctora en liturgia. Va a decir las cosas. Eso lo va a explicar bien. Eso es lo que iba a decir. Lo que dijo, Celeste.
Celeste. Lo que dijo Celeste, cuando uno lee el Salmo, bueno, suponete, bueno, ahí el Señor es misericordioso con su pueblo. Inclusive puede hacer un gesto así, para indicarle al pueblo, pero nunca decir al Salmo respondemos. Si en todo caso, que lo dijiste al principio, la gente, yo tengo que suponer que la gente es inteligente y que sabe lo que sabe, que ya le dijiste una vez, pero hay gente que repite y al Salmo respondemos, no, pero nunca decir no, porque eso corta la mística, corta La poesía. La poesía, es una poesía también, es una oración además. Muy bien. Gracias, Padre. Muy Son atento. 50 pesos, pero después lo vamos a cobrar, hermano, no te preocupes. ¿Alguna comentario de la lectura de Sandra? ¿Vos querías? Sí, a mí me parece fácil, ¿no? Digo, me pareció muy bien leída y sobre todo que a pesar de que no repetíamos, que no hacíamos responsorio, sin embargo, cada vez que terminó la estrofa, levantó la vista para que es signo que uno le da a la comunidad para que repita la antífona, ¿no? Pero no dio tiempo. Luciana, ¿querías decir algo? Era práctica de lectura, hermano. No soy la parroquia, levanto la mano y les hago. Te voy a bochar. Y yo hago así para que respondan. Dejo la mano. No, darle el tiempo también Claro. a la asamblea, me pareció así como interesante que no nos diste el tiempo, ¿no? Y a mí me surge en realidad una pregunta, que seguramente lo vas a hacer cuando compartas, ¿qué era lo que sentiste? Cuando nos miras, ¿qué es lo que sentís? Porque yo sentí algo, ¿no? El oyente siente algo también con el tema de la mirada y el gesto. Me interesaría a mí escucharte primero a vos y después yo darte una devolución. Pero después, ahora no hablamos, Sí. vamos a escuchar a la gente. ¿Otra cosa más? Sí. ¿Algo para compartir? Sí, Sí, señora. sí, es muy sencillo. Entre el primer lector y la señora hay un aprendizaje. Todo lo que ustedes dijeron, la señora lo tuvo en cuenta. Nada más que eso. Yo escuché a la Belón. Alabémoslo. No, No, que salió a la Belón. La primera y la segunda. Pero la segunda cambió. Una vez. Una vez. Y después lo corrigió. Después Eso era una salida muy cabeza. Hacía un friazo, ¿no? Y eso es un error que tenemos, sí, aquí en Córdoba, cuesta mucho. No sé por qué, mala costumbre, mal aprendizaje, pero estamos ya, ¿no? Que no va. No a todos, evidentemente. La lectura no precedió ninguna lectura previa, ¿no? No. ¿Estás segura? Bueno, eso porque es verdad lo que dice el señor Olga, puede ser que por la lectura No, las correcciones que hubieron, la señora. uno las no va tuvo en tomando cuenta. y eso es un aprendizaje. Claro que sí, un aprendizaje. Iba a decir algo. Sí, yo quería contar, padre, una experiencia que tuvimos acá en la diócesis. Estábamos en la catedral, un montón de gente, no me acuerdo qué celebración que presidía, bueno, nuestros obispos, y bueno, tuvimos la bendición de que hermana Cecilia proclamara el Salmo, leyera el Salmo. Y ella hizo a la asamblea, para cuando terminaba cada estrofa, y hizo así. Y automáticamente todos, Se pusieron de porque pie. yo estaba como animadora ese día, y uno cuando es animador ve si la gente participa, contesta, si está contenta, si se siente cómoda, o si está... Uno tiene esa posibilidad de ver. Y la verdad, cuando hermana Cecilia hizo así, todos, absolutamente todos, respondieron al Salmo. No, fue muy sutil. Ella hizo así. Sí, tampoco es que... Claro, no, hizo así. Pero estaba cantando. Ahora puede ser así que se levanten todos. Claro, yo creí que se habían levantado todos. También, pues. No, pero Para que entendamos bien. claro, el mensaje que dio, que todos hicieron lo que Claro. teníamos que hacer. Para que Pero, entendamos Sandra, bien. vos dijiste que hacías eso, No, ¿no? me parece Sí, que acá tendría dice- que pasar Cecilia a cantar la antífona para que entendamos bien.
Estamos tiene que cantar malo. La vamos a dejar para el próximo ronda. No, pero va a yo pasar. conté esa anécdota que, o sea, lo que vos decías, padre, que cómo es, Cecilia, cómo, y con Luciana, perdón, cómo responde, o sea, qué siente el que está del otro lado, ¿no? Por decir así. Yo lo copié de las hermanas de allá de Santo Cristo. Ellas, las hermanitas misioneras clarisas, ellas se así, entonces yo las copio. Ah, son católicas. Ellas me copio, yo me copio. Muy bien, muy bien. Tu reacción. No, lo que yo te iba a decir, que hago yo, que ahora me doy cuenta que a lo mejor está mal, y que cuando yo leo el Salmo, yo digo, repetimos, digo, Asistencia, por favor. Es más, cada vez que termina la estrofa, vuelvo a repetir la antífona, porque veo que ha pasado que te dicen, porque Que no se acuerdan. Entonces yo te anuncio que se tiene que hacer, repetir la antífona y lo repito a cada estrofa. ¿Eso está mal? Está bien, ¿no? Está bien. Una crítica ¿A a la liturgia. Prepárense. En general. Porque hay algunas respuestas a los salmos responsoriales que son muy largas para que la gente las vea. Entonces, fíjense, porque a veces hay dos opciones. Sí. Entonces, sobre todo ahora en tipo Pascua, es mejor decir aleluya, que no se van a olvidar, a decirlo claro, a decir o a cortar, digo, si hay dos, es la más corta, porque a veces son muy largas y complicadas para que la gente, a lo sumo, la primera vez, después ya no se acuerda más cómo es. Bendito sea Dios, misericordioso, que nos trajo de Jesucristo. Lo mismo que la oración Si modesta por ahí. si lo decimos entre dientes, también. Perfecto. Tiene la palabra. Muy bien, pero Sandra, ¿no? Bueno, yo cada vez que este último tiempo tengo que proclamar que es para mí un gozo. Es realmente, sé que si llegó este texto es porque tengo que volverlo a releer, porque algo me está diciendo, me está hablando él a través de su palabra. Así que fue una palabra, debe ser de ahí donde me equivoqué, esto de alabarlo y estar continuamente en alabanza al Señor. Así que para mí fue un gusto, me encantó, me tocara porque no sabía que me iba a tocar, así que feliz como siempre cuando voy a proclamar. El Evangelio no lo proclama. Porque tiene un cura, no hay cura. Sí. Pero sí hay un varón. Que lo quedó. Y la celebración de la palabra con una ministra que preside mujer. Hasta han leído dos mujeres y un varón con una. También. Queremos escuchar. El caballero que nos enseñó tantas cosas ahora. Hay que ver qué puedo poner en práctica. A práctica, le toca a ustedes, señor. Me parece que fue muy exigente. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá sucediendo. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo, recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos por lo que el señor Olga acá. Escuchó tantas críticas que hizo todo. Hizo todo lo demás. El primero es que está sonando. La verdad que Fernando logró captar mi atención. ¿Otro más? Muy bien, la entonación.
entonación, el nivel Ujú. de voz. Me pareció excelente. Cada uno de los lectores que hemos ido superando, estamos en condiciones de enseñar. A los lectores que están en nuestras capillas, él sobre todo que es docente, le va a gustar hacerlo, pero encontré buen tono de voz, buena postura para la lectura, el tono del micrófono como correspondía, las puntuaciones bien realizadas, levantadas de la vista como correspondía. Me pareció excelente. O sea, de las personas que vamos aprendiendo. Y creo que vamos aprendiendo. Así que está muy bien. Inclusive se notaba que la expresividad, ¿no? De él. Sí, no, la expresividad fue muy hermosa porque inclusive no me acuerdo ahora el texto. Pero esto como que sentía y decía no puede, digo cualquier cosa, pero decía no puede, y decía, y él movía la cabeza con no, sutilmente, ¿no? Muy sutil, pero estaba en concorde la palabra con el cuerpo, ¿no? Claro. Eso me parece así como Y la postura. La postura. Y lo que quería decir, ¿cómo era tu nombre? Sandra, por ejemplo, te había hecho una pregunta y no se respondió, era por esto. El gesto, cuando nos hiciste a nosotros, era un poquito rápido, ¿no? Entonces, por ahí también el gesto para el otro, este gesto, así como rápido, en lugar de decir un gesto, ¿no? Como estas diferencias y esta sutileza, y creo que nuestro lector acá, varón, ha logrado como esa sutileza en los gestos y que nos habla y que capta nuestra atención. Muy bien. ¿Alguna palabra más para decir? Sí, levantaron la mano en la comunidad corriente, son unos 15. La hermana Mercedes en Corrientes levantaban la mano, si quieren hablar. Ahí va. Por eso digo, le pongo preguntas. Ahí estamos dando la palabra. ¿Y acá? Hablamos parte por el trabajo. ¿Dónde tienen que estar ubicados los lectores en la misa? ¿En qué lugar? Si pueden escribir en el chat la pregunta, porque no se entiende, no se escucha, o acercarse más al micrófono de la computadora. Acá están preguntando. ¿Alguien al micrófono, a la computadora? Sí, acá están de la preguntando. comunidad de Corrientes. Qué hermoso grupo. Ahí estamos ajustando el sonido acá en la sala. A ver, ahora sí, prueben. Acá están preguntando dónde se deben ubicar los lectores en la misa. ¿Dónde se deben ubicar? ¿Dónde ubicar los lectores en la misa? Micrófono. Me olvidé el micrófono. Bueno, yo creo que se deben ubicar cerca, lo más cerca del altar. Depende también de las iglesias, ¿no es cierto?, cómo están ubicadas. Yo he participado en parroquias que en el presbiterio, cerca del presbiterio, había unos bancos, unas sillas, y ahí se ubicaban los lectores. Eso es muy correcto. Ahora, si no hay espacio en el presbiterio, se pueden colocar en el primer banco, frente al lambón, y ahí sí. Es una ubicación buena, pero no, por ejemplo, y que estén, si es posible, los tres lectores juntos, cosa que no uno aparezca de la mitad del templo, el otro ahí, ¿no es cierto? Me parece que es por prolijidad también. Bueno, en San Miguel lo que se hacía, el padre Javier lo que hacía era que los lectores entraban con él, y se sentaban cerca, enorme. Nosotros en la capillita nuestra, no, según nos los eligen, como en realidad es chiquita la comunidad, entonces el padre sí los hace sentar a todos adelante
Y bueno, la gente viene de adelante. Por favor, señora. ¿A la derecha o a la izquierda del altar? ¿A la derecha o a la izquierda del altar? No, normalmente lo que yo entiendo, si la liturgia dice otra cosa, a la derecha del altar, y el lugar del lector, de los lectores, es ambón. Cuando no hay ambón, es el mejor lugar, como te hicieron la corrección, no se ve que la luz, pero claro, no puedo leer a la gente. En la lectura del Evangelio, no, hay que leerle a la gente. En mi comunidad durante mucho tiempo se hizo, y finalmente lo hacíamos todos los fines de semana, ¿no? Era un momento especial de procesión, al momento de presentar la palabra. Entonces los tres lectores iban con el leccionario, a veces con una vela adelante, y subían los tres juntos. Se quedaban dos sentados después a la derecha y los otros subían la voz y leían, ¿no? Pero es también un signo, ¿no? Incluso cuando subíamos al presbiterio, mostraba el libro de la palabra a toda la comunidad, ¿no? Pero, ¿eso en qué momento lo hacía? En el momento de la palabra. Eso, litúrgicamente no está previsto esto, no, eso es un invento de las comunidades. Sí, no, en la liturgia no dice, en la liturgia hay la procesión de ingreso, la procesión con el evangeliario, y lo tiene que llevar el diácono o el presbítero. La palabra que va a ser proclamada, generalmente se lleva el evangeliario, el leccionario no va en procesión. Y también la otra procesión es la de la procesión de presentación de dones y de comunión. Otras procesiones no hay, salvo en alguna ocasión, en alguna celebración, fiesta patronal, de una razón pastoral. El evangeliario, nosotros lo hemos hecho, por ejemplo, una profesión perpetua, unos 25 años hemos hecho, que va el evangeliario y es como que va danzando. No, más pobre evangeliario. Se llama teodanza. ¿Qué se hace? Sí, bueno, claro, de la misma forma los que cantan. Están así, entran, proclamando, con unos vestidos lindos, ¿no? Sí. En otras culturas, por ejemplo, generalmente más sutil que bueno, no soy tan clásico como señorita, no tengo esa capacidad. En Brasil las hermanas allá han participado, han hecho. Ustedes hicieron así también. Claro, y ahí tienen unas túnicas apropiadas. Es muy, muy lindo eso. Pero acá en Argentina no estamos muy acostumbrados a esa cuestión. Pero si se hace una danza, en México también, tiene que ser muy solemne para no quitar el sentido de la celebración. ¿No? Entonces, bueno, eso. Sí, no estoy jugando, y si fui burdo, no quise tocar. No, está bien. Pero haciendo el ejemplo provechoso para hacer ver que la teodanza existe, está aprobada por la iglesia, se hace en el momento del anuncio de palabra, y normalmente si el celebrante principal no lo hacen ministros o ministras, que lo hacen muy bien. Al igual que los carismáticos. Tercer domingo del tiempo. Que aplauden, cantan. ¿Cómo? Los carismáticos que aplauden, cantan. Pero además el baile tiene fundamento bíblico. El rey David bailaba delante de lo más sagrado que había, que era el arca de la alianza. O sea que no está mal si se respeta el ámbito de la solemnidad propia del momento. Que esté mal, sino que es la manera de hacerlo. El padre sí, pero fue un... Nadie dijo que está mal, sino es cómo se hace todo cuanto tanto. Sí, no. Y yo sigo diciendo, ¿no? Y a mí me parece que entre escuchar, voy a poner un ejemplo gráfico, ¿no?
los tacos, por decir que suena más, ¿no? De la mujer que está sentada al fondo de la iglesia caminando, y hacer una procesión, con todo lo que significa una procesión con la palabra, yo sigo inclinando más allá de lo que parezca que esté estructurado en la liturgia, que puede la comunidad optar por eso. Claro, pero por Silvana, algo. por favor. ¿Cómo escucha la gente? No, porque no se acaso. No, respondiendo ahí a los hermanos de Corrientes, esto de dónde se ubican, sea chico, sea grande, el espacio ahí del ambón, el presbiterio, como dice la hermana, tienen que estar cerca. No puede hacerse un turismo religioso porque en sí pierde el ritmo de la celebración. Desde que entramos hasta que salimos, hay un ritmo en la celebración. Entonces, no, cerquita, bien cerquita del ambón, lo más que se puede. Claro, los primeros bancos, Claro. ¿Qué cantidad de cosas salieron, no? Sí, muy Decimos esta presentación. Sí, muy lindo, muy lindo. Van saliendo temas que no estaban previstos al principio, pero son buenos saberlos porque ahora con esta institución que el Papa hizo de la jornada de la palabra, dándole un realce a la palabra de Dios, porque hay un realce importante en todo el mundo, en toda la iglesia, no es como septiembre, el mes de la Biblia, una jornada para toda la iglesia. Es bueno que estas cosas sepamos nosotros y que, como decía el señor Celeste al principio, instruirse en cosas. Nuestros hermanos mayores, los judíos, que tienen solamente la Torá, si la mencionamos, ¿no? No. La Torá, cuando le exponen, no, pero está bien le introducen, también cuando hacen Bar Mitzvah, para chicos que es la primera comunión, se llama esta, justamente le dan la Torá, la recorren por todo el templo, todo el templo, aplauden, cantan, porque es la alegría sin ya Torá, la alegría de la palabra. Y eso es lo que decimos, está ahí en la solemnidad. A veces nos falta expresar sentimientos de la alegría de la palabra. Y es que a veces por ahí un canto o una exclamación o algo que por ahí llegue más al corazón, el hecho de cantar y qué sé yo, es como que la gente se engancha más, que a lo mejor sea tan solemne, sin sacarle la solemnidad o el respeto, pero por ahí, sobre todo pensando más en los jóvenes, que a veces se ha perdido mucha juventud en las iglesias. Y la verdad que vos por ahí vas a iglesias, está en Urca tiene un grupo de jóvenes muy lindo también, y como cantan y todo, y la verdad que da gusto. Uno es como que sale con el corazón más lleno de fuera de escuchar la misa y la palabra y todo, de participar con esos cantos o esa forma. Muy bien, ¿cómo estamos de tiempo, señora? No tengo reloj. Tenemos que cortar e irnos. ¿Cómo vuelvo acá? Podemos hacer un corte para un café y volvemos para la evaluación. Hacemos un corte y hacemos el resumen. Y una quebrada. Corte y una quebrada. Corte y una quebrada. Muy bien. 10 minutos. 10 minutos para la gente de Zoom. Ya no funciona esta simulación.